Yo soy Rolando Olmedo, el nieto de Sesostris Olmedo, que en cierta forma me tocó investigar toda la vida de no solamente de Sesostris, sino de la familia Olmedo. Entonces me permitió conocer diferentes aspectos y las luchas que se tuvieron en la época que se funda el diario. Estamos hablando del 2 de junio de 1925. Entonces, cuando hacemos una suerte de ubicación en el tiempo, buscamos los orígenes de Sesostris y encontramos que él nace en Corrientes, ¿no es cierto?, en Mercedes. Y sus primeras armas las hizo en Montecasero y en Mercedes, a partir de 1916. A partir de 1916, como ustedes saben, aparece la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En ese entonces, él tenía un periódico que se llamaba Adelante. El periódico Adelante fue uno de los que tuvo en Corrientes, porque después vinieron otros, como por ejemplo Renovación, Nueva Época y Reacción, que a veces tenían un corte social más que el periodismo cotidiano que se hacía en esa época. A partir de entonces ubicamos a los padres de él, que la madre es correntina y el padre es español, y a su vez se casan en 1879, cuando Nicolás Avellaneda era presidente de la República. Y la madre de Sesostris, que es Lucía Verón, nace en 1855 y cumple 15 años. Cuando ella cumple 15 años, por ejemplo, para darle un contexto histórico, era presidente Domingo Faustino Sarmiento. Entonces hay toda una trama familiar que posteriormente repite Sesostris en Corrientes, que tienen que ver con sus relaciones sociales, sus amigos. Por ejemplo, él fue amigo del primer obispo de Corrientes, que se llamaba Luis María Agnella, que recién empieza su obispado en 1910. Y Olmedo se casa con mi abuela, Sesostris se casa con mi abuela en 1913, ¿cierto? Entonces, con ese panorama, estamos hablando de 100 años del territorio, pero si buscamos en la vida de Sesostris, encontramos, por ejemplo, que Luis María Agnella tiene antepasados como Luis Niella, que fue concuñado de don Juan Ferré, que a su vez fue el padre de Pedro Ferré en Corrientes. O sea, hay todo un contexto de gente que tiene que ver con algunos hitos históricos de la provincia de Corrientes. Fíjese que la madre de Luis María Agnella era Joaquina Cabral de Díaz Colodrero. Y el obispo este, que fue amigo de mi abuelo, se crió en una de las casas céntricas de los Díaz Colodrero. ¿Qué significa para usted venir a esta muestra hoy? Nosotros consideramos que, en el caso mío, es una suerte de recordatorio o liturgia de nuestros antepasados, para saber de dónde venimos, para conocer las dificultades, los sufrimientos, y también para conocer el periodismo de esa época, que obviamente con los años fue modificándose. Y también tener en cuenta la profunda formación democrática que tenía Sesostris, ¿cierto? De todas las luchas que se dieron en el diario, tienen que ver siempre con el gobernador de turno o el poder de turno que censuraba el diario, y a partir de ahí se publicaron libros que grafican la historia de
de Misiones antes de que sea provincia. Estamos hablando del territorio nacional de Misiones. Cuando se efectúa, se imprime el primer periódico, el territorio recibe ese nombre justamente por eso. Y el que le da el nombre es Mario Herrera. Mario Herrera era una persona que tenía obviamente una afiliación y una amistad con don Sesostris, que militaban en el mismo partido, que era el Partido Radical. Bueno, y así hay infinitas cosas que se pueden recordar, y la parte menos conocida de Sesostris, por ejemplo, es la que tiene que ver con la literatura. Él tiene publicado unos 10 libros, no solamente de política e historia, sino también de poesías. Y cuando se estaba yendo de este mundo, estaba preparando un trabajo, publicar un trabajo que tenía unas 1200 páginas, que no llegó a publicar. El resto tiene que ver con hechos históricos y también con la situación de nuestro país a través de los diferentes golpes de Estado. Por ejemplo, en el año 1930 se produce el golpe de Estado que derroca a Hipólito Yrigoyen.